Que en Levítico 25, en el verso 9, en la parte final, dice: el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces ahí yo quiero hacerle notar que el jubileo se iniciaba después del día de expiación por los pecados. O sea que no podía haber jubileo si primero no había expiación. No puede haber fiesta, no puede haber la redención de deudas y el pago sobrenatural de deuda y la liberación de la provisión sobrenatural del Abba para pago de deudas, para perdón de deuda, porque quiero recordarle que el año de jubileo es el año donde Yahweh perdona el pecado financiero y económico de su pueblo. Todas las malas decisiones, todos los negocios fracasados, todas aquellas cosas por las cuales quedamos en ruina y en quiebra, Abba Yahweh destinó un año de jubileo para perdonar tus pecados económicos, para perdonar tu mala mayordomía, para perdonar tu mala administración con las finanzas del reino y las finanzas personales. Es un año donde Él declara perdón para los endeudados, para los que le deben a Raimundo y a medio mundo, para los que están aquí con los saldos de las tarjetas de crédito, para los que ya no aguantan los préstamos hipotecarios. Para todos ellos se hace sonar la trompeta en el año de jubileo, porque Yahweh ordena que todas las personas tenían que regresar a su tierra y tenían que regresar a su casa. Eso quería decir que si yo había empeñado mis propiedades por una deuda en el año 50, eso me tenía que ser devuelto, tenía que volver a su dueño original, porque el año de jubileo es un año de origen, de comienzo, es un año de borrón y cuenta nueva y poder comenzar una nueva historia, un nuevo capítulo en el libro de nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? Cuando oigan el primer mensaje, entonces lo van a entender más, y cuando ya oigan este segundo, entonces se van a gozar más. Entonces no puede haber nada de eso bello que estuvimos hablando el 31 de diciembre si primero no hay un día de expiación, si primero no se hace la expiación, primero la expiación y luego el jubileo. Así que nos narra, nosotros miramos en el capítulo 16 de Levítico, que habla acerca de lo que es el día de expiación. Es un capítulo bastante largo, así que yo voy a tratar de irlo parafraseando, porque confío que como ustedes son líderes, leen la palabra, ¿verdad? Entonces que ustedes más o menos han leído también esta parte de la escritura. Entonces no puede haber jubileo si no hay expiación primero. Estoy hablando que es importante, pastores, que sus agendas y los temas de predicación en sus púlpitos estén de acuerdo a la palabra profética. Estoy hablando que son tres aspectos importantísimos en el año Shemitah y en el año de jubileo, que ustedes, pastores, los que suben al púlpito, los que ministran, tienen que manejarlo, porque la palabra dice que el pueblo de su boca buscará la ley. Este año, este día de expiación estaba anterior al día del jubileo. Expiación significa la remoción del pecado, la remoción de la culpa de una persona por medio de un sacrificio. Cuando hablamos de expiación, entonces todos debemos entender que estamos hablando de la remoción de un pecado, de la remoción de la culpa de una persona por medio de un sacrificio. En el día de expiación, el sumo sacerdote, y esto está en Levítico 16, el sumo sacerdote
tomaba 2 machos cabríos, o sea, tomaba 2 cabritos de la congregación de los hijos de Israel, y luego echaban suertes sobre esos cabritos, y uno de ellos estaba designado para Yahweh y el otro estaba designado para Azazel. Esto era preparatorio para la expiación. Así que el sacerdote, como iba una vez al año a presentarse delante del Abba, a presentar expiación por los pecados del pueblo, antes de hacer eso, él tenía que sacrificar un toro a favor de él mismo y de su casa, y entendemos a favor de todo el sacerdocio levítico. Entonces, él tenía que hacer primero una expiación para él y derramar sangre para él, para su casa, para la casa levítica. Sin embargo, luego estaban ahí entonces estos 2 cabritos, uno para Yahweh y otro para Azazel. Así que se apartaba el Azazel, como lo conocemos ahí en la palabra, y él se conservaba con vida delante de Yahweh para hacer expiación por él, a fin de enviarlo para Azazel en el desierto. Ve ahí Levítico 16 en el verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Vaya ahí al 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Salte al número 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ¿está entendiendo el cuadro? El sacerdote tiene que matar, hacer un sacrificio para expiar su propio pecado, su propia culpa, la de su casa y la de los levitas. Pero se escogen 2 machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Azazel. El que era escogido para Yahweh se sacrificaba, y el que era Azazel entonces se dejaba libre. La palabra dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne en la sangre está. Así que la sangre vertida del macho cabrío para Yahweh, sacrificado antes sacrificado como ofrenda para los pecados, entonces le confería al Azazel, al macho cabrío, la facultad expiatoria. Así el valor de la sangre o de la vida de aquel cabrío, de aquel macho cabrío para Yahweh, venía y se transfería al macho cabrío vivo para Azazel. De modo que aunque el sacerdote no lo sacrificaba, el animal llevaba sobre él mismo el mérito expiatorio o el valor de la vida que procedía del otro animal. ¿Estoy más o menos poniéndolo claro? ¿Lo comprende? Porque usted luego en su casa lo puede leer y releer y releer, pero se lo digo como una narrativa, como un cuento, para que usted pueda tener una visión ahí en su mente. Entonces, en la ley levítica existen muchos ejemplos en donde se usan 2 animales para una sola ceremonia, y es un solo sacrificio aún y cuando son 2 animales lo que se están usando. Cuando nosotros leemos todo lo relacionado a la limpieza ceremonial de un israelita cuando era curado o era sanado de la lepra, o cuando la casa de aquel leproso tenía que ser también limpiada y se hacía una ceremonia de purificación, entonces nosotros miramos, y no sé si ustedes lo han leído o se recuerdan, que habían 2 pajaritos. Entonces se mataba un pajarito, se desangraba, y el otro pajarito vivo se mojaba sobre el tazón donde había caído la sangre del primer pajarito. Y entonces, una vez que lo empapaban de la sangre, lo dejaban, lo liberaban, lo echaban a volar y sonaban las trompetas cuando el pajarito se iba volando. Amén. Lo que, al igual que el Azazel, significaba que sobre este animalito iba la facultad o la autoridad es expiatoria
la sangre del otro animal inocente que caía sobre él le daba vida, le daba poder sobre el pecado y la habilidad de que ese pecado y esa culpa se fuera volando, ¿verdad? Se fuera lejos de nuestra vida. Entonces, este macho cabrío, Azazel, que viene a convertirse en nuestro chivo expiatorio. Mire, probablemente, si usted no ha leído mucho la palabra y tiene más películas de horror y del diablo en su mente, más que Biblia, Azazel va a ser un nombre que usted lo va a asociar con las tinieblas. Y va a ser un nombre de demonios y de toda esa vaina, ¿verdad? Porque en verdad está en la lista de los demonios. Pero esta tarde no vamos a hablar de demonología, de una palabra compuesta en hebreo, A-Z-E, que significa cabra, y Azel, siempre con Z, que significa salida o desaparecer. Una de sus traducciones es para la total remoción. Otros lo traducen como la cabra de emisario. Otros lo llaman chivo expiatorio. La Septuaginta lo reconoce como el que se lleva los males. En términos generales, para nosotros el Azazel es el macho cabrío que se lleva el pecado. Mucha gente cuando dice Azazel es demonio, ¿verdad? No, eso es si usted tiene más Hollywood y más películas de horror y de miedo y de demonios y de todo eso, ahí usted va a tener ese tropiezo. Pero bueno, estamos hablando del Azazel, del de la Biblia, de ese vocablo que significa cabra, que significa salir, desaparecer, que quiere decir llevar o cargar el pecado. Entonces, el Azazel es para nosotros como un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es cuando alguien que es culpable de un delito le echa la culpa a otro mientras él queda libre de toda condenación, de toda pena, de toda culpa, porque se buscó un chivo expiatorio. A alguien le cayó la responsabilidad, a alguien le cayó la condenación, a alguien le cayó la culpa. Entonces hoy lo decimos y lo oímos popularmente cuando decimos andan buscando un chivo expiatorio. Entonces andan buscando a quién echarle la culpa, quién cargue con la pena, quién cargue con la condenación, quién vaya a la cárcel o en otros países, quien vaya a la silla eléctrica o a la inyección letal, etcétera. Entonces el Azazel es para nosotros un chivo expiatorio. El Azazel significaba para nosotros que aquel animal que era inocente y que había sido sacrificado derramaba su sangre, porque la vida de la carne en su sangre está, y el cabrillo apartado para el Azazel era bañado con la sangre del primer macho cabrío, y se entendía que sobre él recaía el poder de la vida por medio de la sangre con la cual se le ungía. Entonces este Azazel tenía el poder para expiar el pecado del pueblo durante todo ese año, porque esto se hacía una sola vez al año. Entonces aquel quedaba con la facultad de poder hacer esta obra expiatoria. Esto nosotros debemos entenderlo bien, porque nosotros éramos culpables y nuestros pecados fueron sobre el macho cabrío, mientras nosotros quedábamos libres. Nosotros fuimos liberados de la condenación, de la culpa, de la cárcel. Nosotros fuimos liberados de un castigo, de la pena. Fuimos liberados de todo eso, y alguien cargó con nuestra maldición, con nuestra pena, con nuestra condenación, con todo nuestro pecado. Yahshua es nuestro chivo expiatorio, nuestro Azazel. Así que en este año 2016, pastores encargados de ministerio, encargados ahí de sus grupos de crecimiento, el mensaje de este Azazel tiene que ser predicado con fuerza este año. ¿Qué es ese mensaje? Es un mensaje evangelístico. Es un mensaje donde volvemos a recordar que en el reino no todo es dinero,
No podemos estar hablando solo de hacernos ricos y millonarios, que las deudas van a ser pagadas, eso van a ser pagado, pero no va a haber jubileo si no hay expiación, que va a haber libertad para los cautivos y para los presos, apertura de la cárcel, que como nunca va a haber un poder del Roa trayendo liberación para endemoniados y personas que han estado cautivas en cárceles emocionales, espirituales, en regiones de cautiverio. Eso usted no lo dude, pero no va a haber liberación de cautiverio si primero no hay expiación. ¿Lo comprende? Todo lo que el Shemitah, todo lo que el jubileo, el Yovelé propone es a base de que haya entendimiento de la obra de expiación en nuestras vidas. Es su día de expiación, es su expiación, el que usted pueda tener esa confianza en ese mensaje evangelístico que debe ser dado con mucha fuerza, porque pastores, aunque el jubileo causa exactamente eso en el corazón del pueblo, alegría, cuando la palabra dice: y en ese día haréis sonar el chofar y se pregonará por toda la tierra, libertad, libertad. Y luego dice: y cada uno tendrá la oportunidad de volver a su tierra, tendrá oportunidad de volver a lo suyo, lo que haya empeñado, lo que haya perdido, lo que haya hipotecado, todo va a ser devuelto a su dueño original. Eso causa gozo, eso causa alegría, saber que los hijos que vendimos por una deuda, saber que cuando no tuvimos que pagar, tuvimos que darle al acreedor a nuestros hijos en esclavitud, en cautiverio, y ese año de jubileo, el chofar suena para que todos los hijos, para que todas las esposas regresen a su casa, a su familia y a su parentela. Eso causa alegría, eso causa gozo, eso es algo emocionante si nosotros lo podemos creer. ¿Me están oyendo todos? Es el mensaje que debemos estar anunciando. Tiene que haber día de expiación para que nos alcance la gloria del jubileo y del Shemitah. Si no tenemos revelación en eso, solo será una palabra bonita que nos enseñara, pero no va a tener realidad en su vida. Entonces tenemos que entender que ese día de expiación es básico y es fundamental. Hubo un animal que murió y otro que salió al desierto manchado de sangre. Hubo muerte y derramamiento de sangre mientras el Azazel desaparecía en el desierto llevándose el pecado del pueblo. Sonaba fuerte ese chofar anunciando el jubileo, y por eso le repito, amado, y no debemos olvidar que nuestra fiesta de jubileo nació del sacrificio del macho cabrío, de Yahshua, nuestro Azazel. Si él no hubiera hecho y no hubiera cumplido esa obra expiatoria de que por medio del derramamiento de su sangre y de ser el chivo expiatorio para que toda mi culpa, condenación, cárcel y consecuencia de mi pecado cayera sobre él, para quedar yo libre de toda condenación, libre de toda culpa, libre de toda deuda, porque nos alegramos con que vamos a pagar las deudas que tenemos. Ya la hipoteca, el banquero, el prestamista ya no me van a estar llamando, pero es que por encima de esa deuda económica, el jubileo lo primero que anuncia es que el día de expiación hubo el pago de una deuda en el ámbito espiritual, y la deuda que teníamos como pecadores ante las autoridades del cielo fue pagada por Yahshua, nuestro Azazel, en la estaca de ejecución, cuando dijo: consumado es. Él pagó con un compromiso espiritual que yo no podía hacerlo. Me doy a entender. Y del pago de esa deuda espiritual es que se deriva el pago de la deuda económica al banco, al prestamista, al hermano, a la hermana que le prestó, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender? Entonces, aunque yo sé que nos gozamos de que esos 500,000 empiras que todavía debo, Yahweh puede proveerme de manera sobrenatural para pagarlo. De esos 200,000 que todavía debo, esa deuda me puede ser perdonada, porque esas dos cosas se van a mover en el año de jubileo. Va a haber provisión para pagar deudas, y van a haber deudas que van a ser perdonadas.
Porque alguien oirá sonar el chofar de Dios en su corazón y Yahweh le dirá: como yo te perdoné a ti, perdónale también esa deuda a tu hermano. Y eso será el Ruach quien lo haga en la vida de cada persona. Y usted no acepte carne, ni siquiera la suya. Eso es algo que el Ruach tiene que poner en su corazón. Y eso es algo que a usted le va a causar gozo y alegría. Porque si no le causa eso, ni lo dé. No esté queriendo apantallar. ¿Me comprende? Pero va a haber gente que va a recibir orden del cielo y va a decir: yo voy a liberar. Él lo puede pensar así: yo voy a liberar a ese hermano de lo que me debe. Yo voy a liberarlo. Pero no eres tú, es Yahweh a través de ti, que ya prometió esa liberación de deudas. ¿Me doy a entender? Yo sé que nos gozamos con eso, pero es que más deberíamos gozarnos que se nos pagó una deuda que es incuantificable, porque era una deuda eterna de maldad, de rebeldía y de pecado. Y Yahshua, nuestro macho cabrío, nuestro chivo expiatorio, nuestro Azazel, pagó la deuda por nosotros en la estaca de ejecución. ¿Lo comprende? Eso debería causarnos más gozo. Yo no le debo a las autoridades del cielo, yo ya no le debo a nadie. El diablo no tiene por qué amargarme la vida, el diablo no tiene por qué robarme, el diablo no tiene por qué quitarme, porque ya el Azazel se cumplió para mi vida. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Porque si brincan con lo del dinero, más deberían brincar de saber que estábamos muertos en delitos y pecados, y que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Elohim, separados de Él, en una ruina total, en una quiebra total, en una miseria, en una condición paupérrima desde nuestro ser espiritual. Pero Yahshua se empobreció para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos desde adentro. Tenemos que volver a recordar que teníamos una deuda espiritual. Este evangelio sensual, este evangelio de poderío económico, no debe cegarte a la realidad y al fundamento del evangelio de la gloria de Yahshua. El fundamento sigue siendo un macho cabrío ensangrentado que fue liberado para que caminara hacia el desierto. ¿Lo comprende? El fundamento sigue siendo que un inocente murió por un culpable. El fundamento y la razón de estar nosotros aquí es porque alguien pagó nuestra deuda, nos quitó la lepra, nos sanó, nos restauró y nos ha puesto de pie para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El mensaje de evangelismo tiene que volver a florecer en el año 2016 en nuestros púlpitos, porque si no hay expiación, no hay jubileo. Si la gente no hace crecer su fe en la obra expiatoria de Él, de Yahshua por nosotros, tú no tendrás la suficiente fe para creer que tú, con todos tus errores y todas tus debilidades, mereces un pago de esa deuda. Aún habiendo cometido un error, aún habiéndole fallado al Abba, ¿comprende? Pero cuando el pecado es arrancado de aquí y hay fe en lo que Él hizo por nosotros, yo entiendo que yo recibiré gracia, salvación y oportuno socorro, no por mis méritos, sino por los méritos excelsos de Yahshua en la estaca de ejecución. ¿Lo comprende? Jamás seré suficientemente buena para merecer
X o Y cosa, sino que la sangre del Hijo me cubre, me da gracia, salvación y oportuno socorro. Es a causa de Yahshua. Cuando el diablo viene a despojarme, Yahshua le dice: un momentito, donde dice que podés llevarte, quitarle, menguarle, enfermarle, destruirle. Y va a sacar el archivo, Satanás. Por aquí tengo un papel, es que aquí él me firmó. Aquí tengo sus datos, aquí tengo su copia de identidad. Aquí tengo los papeles que acreditan que soy dueño de él, de su vida, de su matrimonio, de su ministerio, de su empresa y de todo lo que tiene. Pero ¿cuántos saben que el diablo se va a hacer loco buscando esos papeles? Ha sido pagado, anulado, expiró esa fe, ese decreto contrario, caducó, expiró, ya no tiene valor, ya no tiene vigencia. Lo que ahora está en vigencia es que yo he pagado todas sus deudas. Lo que tiene vigencia es que ellos son dueños de todo lo que yo tengo. ¿Comprende? Eso es lo que tiene vigencia. El poder de esa expiación, ese macho cabrío, Yahshua nuestro Azazel, que cargó ese pecado. Mire bien que Yahweh quiso dejar bien claro que estos dos animales eran un solo sacrificio. Uno proveía la sangre, que era vital, como lo acabamos de hablar en Levíticos 17:11, y dice la palabra en primera de Juan 1:7 que la sangre de Yahshua, el Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Yahshua, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese macho cabrío tenía que irse, así como el pajarito se echaba a volar, ¿lo recuerda? Eso puede leerlo en Levíticos 14 y en Levítico 49. Así como mataban el pajarito, lo desangraban, mojaban el otro pajarito y lleno de sangre el sacerdote lo echaba a volar. Así también el sacerdote acompañaba al macho cabrío hasta cierto lugar y luego había un hombre destinado a acompañar al macho cabrío que llevaba el pecado del pueblo y lo encaminaba hacia el desierto. Eso quería decir que ese animal no podía regresar. Entonces eso significaba, porque les vuelvo a decir, son dos sacrificios que en realidad son uno. Uno proveía la sangre y el otro proveía el animal que se iba, que lo que quería representar o simbolizar, que se llevaba el pecado muy lejos. Se llevaba el pecado muy lejos del campamento, muy lejos del tabernáculo. Dice la palabra, tan lejos como está el oriente del occidente, así se ha llevado de lejos nuestros pecados. Eso por lo que usted todavía se desvela, eso por lo que usted todavía sufre, eso por lo que el diablo lo condena y le martilla en la madrugada y no lo deja dormir. Y cada vez que usted le pide algo grande al Padre, el diablo viene y le dice, pero vos hiciste esto, hiciste aquello, sos culpable de esto, ¿cómo te atreves a pedirle a Yahweh esto otro? Si vos has cometido pecado, ve, eso es porque usted no tiene claro lo que fue el día de expiación y usted no entiende cuán lejos se han ido esos pecados de su vida, de su casa, de su ministerio, de todo lo que usted haga. ¿Me doy a entender? Entonces, como ustedes no dimensionan cuán lejos el ave voló, cuán lejos el macho cabrío se fue, que lo perdieron de vista. Yo ya no alcanzo a ver al macho cabrío que va cargando mi pecado. Yo ya no alcanzo a ver el vuelo del pajarito que va cargando mi pecado. Como ya no lo puedo ver, es Yahshua diciéndome, tampoco yo lo puedo ver. Ha sido perdonado, ha sido perdonado, ha sido perdonado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua, los que han entendido la revelación del día de expiación, el poder de esa sangre y la absoluta realidad de ese pago total de mi deuda. ¿Lo comprende?
Es un pago total de mi deuda. Yo sé que usted va a brincar el día que le den el finiquito del pago de esa casa, el día que le liberen la hipoteca. Yo sé que usted va a brincar de gozo el día que esos papeles vuelvan a su dueño original. Es gloriosa una deuda pagada en lo natural, pero más glorioso es que tu deuda en el Espíritu ya fue pagada. Ya fue pagada. 2016 tiene que ser un año de predicación de la realidad del Padre sobre nuestras vidas. Los dos machos cabríos debían ser sin tacha, sanos, lo más parecido posibles. Ve ahí siempre en el capítulo 16 de Levítico, en el verso 20 dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. O sea, ya acababa de sacrificar al otro, ¿verdad? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Usted puede visualizar el momento. Usted puede visualizar cómo Aarón entonces se arrodilla, se baja, agarra la sangre del macho cabrío que acaba de ser sacrificado, empieza a llenar de sangre al macho cabrío que fue reservado a Azazel, y empieza a confesar: estos son las iniquidades de los hijos de Israel, estos son los pecados, estas son sus rebeliones, y a través de la palabra va cargando sobre él todo el pecado, la maldad y la iniquidad sobre ese animal. Y es la razón por la que cada sacerdote en el altar, y es la razón por la que todo patriarca en su familia debe tener un día de expiación para su esposa, para sus hijos, para él mismo, y declarar: estos son los pecados de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, que cometieron adulterio, borrachera y droga y rebeldía, y trataron de suicidarse y fueron malcriados, y usted echa sobre las aceras toda la sustancia de iniquidad, rebelión y de pecado, porque ese animal cargará el pecado, y el Ruach HaKodesh lo llevará muy largo de tu vida, muy largo de tu casa, muy largo de tus hijos, porque Él cuidará de que eso no regrese. ¿Lo comprende, iglesia? ¿Lo comprende? ¿Dónde están los pastores expiando el pecado del pueblo? ¿Dónde están los sacerdotes, los padres de familia? Las mujeres que no están casadas pero tienen sus hijos, son cabeza de hogar. Ustedes no digan: es que necesito un hombre. Sí, necesitas un hombre, se llama Yahshua. Y es todo lo que necesitas para poner fuera el pecado de tu casa, para despedir al macho cabrío, para decirle: gracias, pero mira que vas lo más lejos de mi vida, tan lejos que llegó a las partes más bajas de la tierra y perdimos la visión de Él. ¿Comprende? Porque ahí en el monte Calvario, en lo alto de aquella estaca, las manos de Yahweh sobre las aceras: cargo sobre ti el pecado del mundo, la iniquidad y la maldad de toda la raza humana. Cargo sobre ti y echo sobre ti su ruina, su amor al pecado, sus mentiras, sus miedos, sus cobardías, sus debilidades, sus pasiones en la carne, sus celos, su rabia, su ira, todos sus pecados sexuales. Sobre el macho cabrío, nuestro glorioso Azazel, en la estaca de ejecución. Y una vez se aparta de él
Y ese macho cabrío se fue tan largo que nadie más tuvo vista de él. Se fue tan largo para abajo, en las partes más profundas de la tierra. Se llevó tu pecado a un lugar donde tú no lo puedes ver. Se llevó tu pecado a lo más profundo que jamás un ser humano podría llegar. Alguien te lo puede recordar en la mente, pero nunca de manera real puede traerlo a tu vida. ¿Comprende? ¿Comprende? Porque quedó sepultado muy lejos de nuestra vista. A ambos animales se les consideraba una ofrenda por el pecado. Parece que se usaban dos con el objeto de resaltar lo que se conseguía con ese sacrificio, una provisión para la expiación de los pecados del pueblo. El primero se sacrificaba, pero el segundo, al llevarlo a un lugar distante en el desierto, de los pecados que habían sido confesados por el sacerdote. Entonces miramos dos acciones ahí: la sangre derramada que limpia de todo pecado, y el echar sobre el otro animal esas confesiones de esos pecados que han de haber sido tan dolorosísimos: el confesar muertes, asesinatos, violaciones, orgías, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, todas las pasiones de la carne, las borracheras, los celos, los pleitos, sus mentiras, las mías, su arrogancia, la mía, toda esa debilidad que nosotros tenemos en nuestra carne era confesada sobre la cara de aquel animal. Y es tan tierno, aunque no niego que es un acto o un cuadro bastante difícil, ver cómo aquel animalito se quedaba ahí tranquilo, mientras el sacerdote mire, el sacerdote vertía sobre él la avaricia, la envidia, y aquel animalito se quedaba ahí tranquilo. Lo llenaban de sangre, lo bañaban con la sangre y lo despachaban, y era tal y como dice la palabra, muy manso, muy manso. Entonces esas dos acciones de manera simultánea en Yahshua, podemos llegar a comprender entonces que esa obra expiatoria no solo era en ese momento, sino que el pecado era llevado muy lejos de la vida del pueblo, muy lejos del tabernáculo y de toda la congregación de Israel. Entonces realzaba de manera especial el perdón que Yahweh concedía a los que se arrepentían. Tu pecado está tan largo que no sé cómo puedes creer que lo puedes ver. ¿Cómo puedes creer que lo puedes alcanzar? Ni el tuyo ni el del otro. Se lo llevó el ave volando, se lo llevó el macho cabrío al desierto. Él quería dar a entender a su pueblo, así como ese macho cabrío no va a regresar al campamento así. Ese pecado, culpa y condenación no va a regresar a tu vida, porque como tan lejos está oriente de occidente, así de largo mandaré tus pecados y no me volveré a acordar de ellos. ¿Lo comprende? Y de ahí el Salmo 103:12 dice: tan lejos como está el naciente del poniente, así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Oiga qué bello de la versión latinoamericana: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Tan poderoso sacrificio y tan poderosa sangre. Así que como nunca, pastores, pastoras, encargados de ministerio, tenemos que enseñar el poder de la sangre de Yahshua. En este año, en el mes que usted destine con el Ruach HaKodesh, prepare un tiempo para enseñarle a su iglesia el poder de la sangre de Yahshua. Y en este año especial, en este año de doble unción, de doble bendición,
Debemos esforzarnos por enseñarle al pueblo la palabra que los mantenga de pie y enseñarles que Yahweh no solo perdonó nuestros pecados, sino que ni siquiera se acuerda de ellos. Dice que Él no va a volver a acordarse. Dice la palabra ahí en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Quiero que se ponga la mano aquí en su pecho. Usted sabe lo que vivió el año 2015. Usted sabe lo que vivió el año 2014. Usted sabe en qué le falló, en qué faltó, en qué pecó. Pero yo quiero que se ministre a usted mismo y diga que Él ya no se acuerda de ese pecado, de esa transgresión, de esa falta, de ese error. No me acordaré de tu pecado, no me acordaré de tu mala mayordomía, no me acordaré de que te fuiste a la derecha cuando te dije que agarraras recto, no me acordaré, porque por amor a mí mismo he borrado tus transgresiones, los pecados, tu rebeldía, la he olvidado. ¿Me doy a entender? Tenemos que volver a predicar el poder de la sangre. No podemos estar hablando solo de hombres de éxito, mujeres de éxito, porque si no hay expiación, no hay jubileo. Si no hay expiación, ningún éxito es verdadero y ninguna fama es real ni digna de ser buscada. Necesitamos volver a eso. Jeremías 31:34 en la parte B. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Perdonaré más su maldad. ¿Qué maldades? ¿Qué maldades anduvimos? Porque hay algunos, déjenme decirles, que ni conciencia tienen de que pecaron. Pero el Ruah en este año va a traer mucha revelación porque es año de limpieza espiritual. Cuando eso haya venido, Él va a decir que va a perdonar tu maldad y no recordará más tu pecado, no recordará más tus transgresiones. Como nunca hay que enseñar acerca del mensaje de justificación. ¿Me oyeron? ¿Saben cuántos mensajes llevamos ya, verdad? Como nunca este año hay que estar hablando del mensaje de justificación. Justificación es el atributo que Abba Yahweh tiene de vernos como si nunca hubiésemos pecado, para que no andemos como pobres pecadores perdonados, sino como personas nacidas de nuevo, sin pasado, sin error, sin mancha, porque Él ya borró por amor de Él mismo nuestras maldades y nuestras transgresiones. El Azazel agarró su camino hacia el desierto y el pecado, mi pecado y el suyo, si es que lo podemos creer, se fue muy lejos de nuestra vida. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Entonces, como nunca, pastores, yo sé que está la tentación en medio de nosotros de poner temas rimbombantes, temas llamativos, temas sensuales. Pero no hay nada más atractivo que la verdad de la palabra. Sé que la gente dirá que el tema más aburrido, el tema de la expiación, ay, hablar de la sangre, ¿qué es eso? Se come. Nosotros mismos tenemos que ser restaurados en nuestro mensaje de reino. La restauración y la restitución no es solo para cosas naturales, comienza en la restauración y en la restitución interna y en restaurar el mensaje original. No atrae masa, eso no es culpa tuya ni mía. Los que estén predestinados para esa salvación oirán, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y los que no es algo en lo que nosotros tengamos mayor injerencia. Tenemos que hablar del mensaje de justificación. Damos por entendido que toda la gente sabe lo que es expiación.
Me gustaría saber si los discípulos de Timoteo saben realmente lo que es expiación. O nosotros que estamos ya tantos años de estar en el Evangelio, damos por entendido, por sentado, que ustedes deberían de saber. ¿Qué es expiación? ¿Qué es verdaderamente la expiación que Él hizo por nosotros? Y a veces asumimos cosas que no deberíamos asumir. Amén. Acompáñenme ahí a Miqueas 7. Miqueas 7, verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Usted entiende esa palabra? Él olvida el pecado, Él perdona la maldad, Él volverá a tener misericordia de nosotros, va a sepultar nuestras iniquidades allá en lo profundo de las regiones de cautiverio, o echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Año 2016, año de jubileo y año Shemitah, es un año de recibir revelación acerca de la expiación para posicionarte de tal manera que el año Yovelé y el año Shemitah puedan ser alcanzables por medio de la fe para tu vida. ¿Lo comprende, iglesia? ¿Lo comprende? Y si no comprende, usted oiga ese material las veces que necesite hasta que entienda, hasta que crea que entienda. Amén. Para disfrutar el jubileo, usted tiene que entender que Él ya olvidó sus pecados. El pueblo debe ser libre de condenación, debe ser libre de culpa, libre de autorreproches, libre de ese pesar, de ese dolor, libre de esa tristeza que trae culpa, porque no habrá Shemitah, no habrá descanso ni tampoco jubileo si el poder de la expiación no está claro en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque demasiada gente sirve al lava con una conciencia de pecado. Demasiada gente está en posiciones de autoridad y está sirviendo al lava con una conciencia de culpa. Y eso no nos favorece a la hora de servir al lava. Si eso no está claro en nosotros, si eso no está armonizado dentro de mí, entonces usted es un servidor de lava con una mentalidad condenada, atado a la culpa, atado a la pena, atado a la vergüenza. Y entonces están este año reprochándose que si hubieran sido mejores mayordomos en nuestras iglesias de nuestras finanzas, hoy tuviéramos una mejor situación económica. Que si hubiéramos sido más diligentes, que si hubiéramos hecho esto, lo otro, y empezar el año de esa manera no se puede. Un servidor atado, un servidor que se siente culpable, un servidor que no ha experimentado el poder de la expiación sobre sus vidas, va a ser un servidor mediocre. No puede dar lo que no ha recibido, no puede enseñar lo que no ha comprendido, y no puede impartir lo que no le ha sido recibido por revelación divina. ¿Me doy a entender? Pero el shofar ha sonado y nos anuncia libertad de toda la culpa a todos los servidores que hemos cometido errores, que hemos cometido pecados, que hemos cometido faltas, hemos fallado al lava. Pero el año del jubileo es un año de liberación de la vergüenza y de la culpa para el pueblo que pecó. La sangre fue derramada y nos limpia de todo pecado. Mira el caso del profeta Isaías. Llevaba años ya profetizando. Sin embargo, era un profeta
que todo lo miraba a través de la condenación, de la culpa, de su propio error, de su propio pecado, de su propia debilidad. Por eso todas sus profecías eran ay, 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 ay. Todos los primeros capítulos de Isaías eran profecías de dolor, de juicio, de severidad, de lamento, de condenación y de culpa, porque eso es lo que él tenía dentro de la abundancia del corazón. Habla la boca. Si ustedes, pastores, viven condenados, aún los mensajes de liberación a la gente le va a saber a condenación. Si ustedes no han experimentado en su vida el poder de la expiación, aún hablando de expiación, su mensaje sonará atadura, sonará condenación, sonará culpa, porque solo se puede impartir lo que ya le fue impartido por el Ruach a uno. ¿Me doy a entender? Y un servidor con una conciencia de culpa, la unción no le fluye, los dones no le fluyen, están atorados, recordando el adulterio, recordando la caída, recordando que está en la central de riesgo, recordando que hizo esto, que hizo aquello. Entonces es un siervo que no es eficaz a la hora de servir al Abba. ¿Comprende? ¿Comprende? ¿Y quién de nosotros no ha pecado? ¿Y quién podría arrojar la primera piedra? Dichoso el hombre a quien Yahweh no inculpa de pecado. ¿Y sabe por qué no lo inculpa? Porque está escondido en la sangre de Yahshua y escondido en el agujero de la peña, en el agujero en su costado. Pero este año nosotros que somos servidores, nosotros que estamos predicando, enseñando, que manejamos grupos, que impartimos desde nuestras diferentes trincheras o desde nuestros diferentes ministerios, este es un año en el cual usted debe experimentar para usted mismo la libertad de la condenación y de la culpa, como le pasó al profeta Isaías. Él está en una prédica, en una profetizadera que solo era terrible condenación y juicio, pero todo lo hacía con una conciencia de pecado y de culpa. Pero el Ruach viene y le abre los ojos y le hace ver ahí en Isaías 6 aquellos serafines, y uno de ellos, dice la palabra, que vuela hacia él con una tenaza que llevaba un carbón encendido que había tomado de las brasas del altar, y le dice ahí en Isaías 6:7: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio eres de pecado. Me doy a entender, amado. He aquí que este carbón tocó tus labios. He aquí que eres liberado de tu culpa y eres limpiado de tu pecado. Cuando eso ocurrió en la vida del profeta Isaías, su profecía cambió, su espíritu fue renovado, su conciencia fue limpia, sus ojos fueron aclarados, y entonces empezó a decir: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Cambió la profecía y él dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio lo tendrá fin, y lo llamarán admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque fue liberado de la culpa, tuvo revelación del perdón de su pecado, su boca fue quemada por la brasa del altar de lava que le aseguraba que su boca era consagrada para el anuncio de Yahshua aquí en la tierra. ¿Lo comprende? Consejeros, consejeras, maestras de escuela dominical, pastores, todos los que ministramos en cualquier área de nuestros ministerios. Si ustedes no tienen revelación de lo que es la expiación en sus vidas, ustedes van a condenar más a su mente y los van a hacer más conscientes de su pecado que de la gracia salvadora de Yahshua. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende?
Año de jubileo, es año de liberación de la culpa, del reproche, de la autocondena. Propóngase en este año 2016 no más servir en condenación y en tristeza, porque es un año de borrón y cuenta nueva. Es un año de volver a un punto de origen donde nosotros no hemos pecado, no hemos cometido falta, no le hemos fallado. Alaba, Él no se acuerda de eso y yo no me acordaré tampoco. Dígale al que tiene al lado, si el Padre no se acuerda de su pecado, ¿por qué lo recuerda tanto usted? Dígaselo, Él necesita oírlo. Amén. Aleluya. En el día del jubileo, oiga bien, nuestros enemigos van a buscar nuestro pecado, van a buscar nuestro error, van a documentarse de todas las mentiras, los engaños, de todo ese juego infantil de te sirvo, no te sirvo, te sirvo 2 meses, te sirvo 1 mes, te sirvo 6 meses, te dejo de servir 1 año. Tus enemigos buscarán tus errores, tus pecados, tus faltas y no las hallarán. Y no las hallarán, no las encontrarán, porque Yahweh las puso en un lugar donde nadie puede encontrarlas. ¿Comprende? Es un lugar que nadie conoce. Lo que Yahweh dice es, aunque lo busquen, no lo hallarán. Aunque te busquen con lupa, ¿dónde está tu error, tu transgresión, tu condenación? No la